quiero que hagamos este ejercicio y es basado en esas decisiones que tomamos a diario. Todos tomamos decisiones todos los días, ¿cierto? Todos los días desde que nos levantamos, para arreglarnos, para irnos a nuestros trabajos, siempre tomamos decisiones. Entonces yo les voy a mencionar diferentes tipos de decisiones y ustedes van a responder, yo decido. ¿Listo? 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 Bueno, vamos a ver cómo nos va. Primero, levantarme de la cama cuando suena la alarma o seguir durmiendo. Yo decido. Este es el ensayo, pero los escucho. Organizar mis prioridades y decir qué hacer primero. Yo decido. Muy bien. Uy, esta. Hacer ejercicio o seguir sedentario. Yo decido. ¿Cómo responder? Escuchen esta. Cuando alguien me habla de manera grosera. Yo decido. Muy bien. ¿Perdonar una ofensa o guardar rencor? Yo decido. Ignorar, ignorar o responder los mensajes del grupo de WhatsApp de la familia. Decidimos, ¿sí? ¿Qué decidimos? ¿Asistir a la barca o dejar en vista al líder? No me vayan a dejar en visto. ¿Orar y hacer el devocional todos los días o seguir durmiendo? Yo decido. Ustedes deciden. ¿Contarle al otro un chisme o guardar silencio? Yo decido. ¿Irme de la iglesia porque se fue mi mejor amigo? Yo decido. Ay, muy bien. Y bueno, todo este tiempo todo lo que llevamos del año, ¿no? Desde hoy hasta todo lo que llevamos de este año hemos tomado decisiones. Bueno, entonces algo importante que debemos recordar hoy es que cuando Dios nos hizo, nos dio el privilegio de elegir. Elegir entre el bien, entre el mal, entre la bendición, la maldición, entre hacer su voluntad o hacer la nuestra, entre estar cerca de Él o estar lejos de Él. Dios nos dio ese privilegio de elegir y vamos a leer la palabra. Saquen ahí sus Biblias y vamos a la palabra que nos dice este capítulo de Deuteronomio, este libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. ¡Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir! Poderosa esta palabra. Hoy le colocaba el título de esta prédica: Hoy te he dado a elegir. Ese es el título. Y vemos que esta última parte, como cuando hay un lamento en medio de esas palabras, cuando dice uno, ¡ay, me machuqué! Pero Dios está diciendo, ¡ay, si eligieres la vida! ¡Ay, si tú tomaras una buena decisión para que tú y tus descendientes puedan vivir! Entonces, Dios nos ha dado ese libre albedrío, iglesia, y es ese privilegio de tomar esas decisiones. Esa decisión que tú tomaste hoy de venir a este lugar y recibir la palabra de Dios. Entonces, muchas veces nosotros en nuestro criterio, nuestra inmadurez, nos gusta echar la culpa a los demás de lo que pasa o lo que está sucediendo en nuestras vidas, pero recordemos que Dios nos ha dado esa libertad de elegir, ese privilegio, ese libre albedrío. ¿Han escuchado ustedes una expresión que a veces usamos o que sí, lo usamos todavía o a veces lo hacíamos y es lo que Dios quiera? ¿Sí han escuchado? Lo que Dios quiera. Pero aunque usamos eso como para mostrar de que esperamos en Dios, de que confiamos en nuestro Dios todopoderoso, resulta que somos nosotros los que tomamos decisiones. Y es tan importante por eso recordar que Dios nos ha dado ese privilegio, pero que tenemos que tener mucho cuidado con esas decisiones. Hay estudios que apuntan que el ser humano toma entre 35.000 a 80.000 decisiones diarias. ¿Se imaginan eso?
Pero hay reportes científicos, ¿sabían ustedes? Que el procesamiento, la gran parte del procesamiento que influye en la toma de esas decisiones ocurre en el subconsciente. ¿Saben ustedes? ¿Y qué está en el subconsciente? En el subconsciente están los hábitos, las experiencias, las emociones, están los miedos. Y claro, hay otra parte de esas decisiones que se toman por el consciente, pero la gran mayoría o la mayor parte se toman es por el subconsciente. Por eso es tan importante, iglesia, que tú sanes. Por eso es tan importante que tú todos los días perdones, que tú sanes tu pasado, que tú hagas el proceso de sanidad, porque muchas de las experiencias que quedaron ahí en tu cerebro, en tus células, son las que van a determinar o van a influir en esa decisión que tú estás tomando. Porque recuerden que la mayor parte es por el subconsciente. Entonces, muchas de esas decisiones pues son las que Dios quiere guiarnos para que las tomemos en lo que Él quiere para nosotros, bajo lo que Él quiere para nosotros. Y veamos que dice 1 Tesalonicenses 5:24, que el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿sí están ahí? 1 Tesalonicenses 5:24, ¿será que me equivoqué el versículo? Bueno, en este caso dice, Dios hará que esto suceda porque aquel que lo llamó es fiel. Pero este versículo es el 23, si lo tienes ahí. Ahora sí, dice que el mismo Dios de paz, tengo aquí en esta versión, léanla ustedes ahí, os santifique por completo y todo vuestro ser, ¿qué dice? Espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, el Dios de paz está interesado en tu santificación, en nuestra santificación. Y es que somos seres espirituales y tenemos que tener muy claro, porque eso es lo que nos hace diferente de los animales, ¿cierto? Tenemos que estar buscando respuestas desde lo espiritual, porque eso es lo que nos diferencia, ¿sí? Y que Dios nos ha dado un espíritu y eso debe ser lo más importante. Claramente que dice que Él está interesado en santificar nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo. O sea, aparte de espíritu tenemos alma. ¿Y qué hay en nuestra alma? Nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras decisiones. Pero tenemos que buscar esas respuestas, hacer lo que Dios quiere, y por eso es tan importante esas decisiones que tomamos. Y vamos a ver en la Biblia qué decisiones podemos ver que fueron trascendentales. ¿Listo? Vamos a ir a la Biblia y veamos que desde el inicio, desde Génesis, vemos que hubo decisiones trascendentales. Génesis 3:6. ¿Listo? Y vio la mujer, o leamos esta versión ahí. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría, así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. Y aquí nos está hablando la decisión que tomó ¿quién? Eva, ¿cierto? Cuando ella desobedeció lo que Dios ya les había dicho. Y no solo eso, sino que también le dio a su marido del fruto. ¿Saben? Hay un concepto que habla la Biblia de la mujer idónea. Y esa mujer idónea, mujeres, o esa ayuda idónea que nos menciona la Biblia, es esa mujer que ayuda a su esposo a cumplir el propósito. ¿Creen que Eva fue esa ayuda idónea? No, Eva falló en esa decisión, pero Adán también tomó una decisión. Y recuerdan que después ellos se escondieron y Dios empezó, ¿dónde están? Empezó a llamarlos y dice la Biblia que Dios se dirigió al hombre. ¿Dónde estás? Primero le preguntó fue a él, o buscó a él, porque ese era el hombre el que la había creado y a él era el que le había dado ese propósito inicial de ser ese sacerdote, de ser ese varón. ¿Y qué había hecho él? Pues también había tomado una decisión. Dice que ellos se escondieron y que después él le respondió, la mujer que me has dado como compañera. Se empezaban a echar ahí entre ellos la pelota, ¿no?
Ninguno aceptaba que había tomado una mala decisión. Pero vemos que a raíz de esto, Dios tomó la mejor decisión. Y esto lo dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree, para que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Esa es la decisión más hermosa que nosotros podemos hoy disfrutarla. Y es haber recibido ese amor. Porque dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y Él, siendo Dios, vino a este mundo, se hizo hombre, se humilló a sí mismo y se entregó por nosotros para que pudiéramos vivir una vida eterna con Él y recibir el perdón de nuestros pecados. Amén. Qué hermosa es esta gran noticia y esa decisión que tomó el Señor. Y vamos a una historia. Quiero que vayamos al libro de Jeremías y vamos a estar muy atentos a ir a esa historia, anotando los versículos y lo que el Señor nos va a ir hablando a través de su palabra. Y voy a contarles esta historia y se trata de Jeremías. ¿Han escuchado a Jeremías, el profeta? Resulta que Dios había levantado a su profeta Jeremías y le había dado un propósito a él y le había dado una misión súper importante, y era que él tenía que llamar al pueblo a arrepentimiento. Aproximadamente Jeremías duró 40 años profetizando, llamando al pueblo, diciéndoles que si ellos no cambiaban de conducta, iba a venir una nación extranjera y los iba a conquistar. Y adivinen qué pasó. Finalmente vino esta nación extranjera, Babilonia, y visitó Jerusalén, o sea, conquistó a la tierra donde estaba el pueblo de Dios. Resulta que después de que Babilonia llega y empieza pues a someter al pueblo, se llevan a miles de judíos cautivos, y luego derriban el templo que había construido Salomón, y empiezan a suceder muchas cosas después de esto. Muchos de los que se quedaron, muchos de los que no fueron llevados cautivos, quedaron ahí en el pueblo, quedaron ahí trabajando la tierra. En la mayoría eran personas que trabajaban como agricultores, y ellos se quedaron ahí trabajando la tierra. Pero en ese tiempo el rey de Babilonia nombró a uno de los gobernadores, que se llamaba Gedelías, y este hombre lo nombró para que gobernara al pueblo de Judá, o para que gobernara al pueblo de Dios. Y resulta que este hombre pues empezó como a decirle al pueblo: listo, vamos a vivir en paz, sometámonos a lo que quieren los babilonios y vamos a estar bien, vamos a confiar en el Señor. Pero después este hombre lo matan, porque habían otros complots, había otros pueblos extranjeros, otras personas que estaban detrás de que se pudieran aprovechar y tomar el poder, y aprovechar de que estaba siendo atacada Jerusalén. Entonces a este rey lo matan, a este gobernador Gedelías lo matan. ¿Y qué pasa? Pues que ocurre una crisis, y ustedes no sé si han visto esos momentos donde pasa algo y hay como un caos, hay temor, hay malas noticias, hay incertidumbre, y eso estaba viviendo en ese momento el pueblo de Dios. Entonces ahora sí vamos a ver qué fue lo que pasó. Como ellos estaban en ese momento de angustia, ellos le preguntaron a Jeremías, o le pidieron a Jeremías que hablara con Dios para saber qué tenían que hacer. Y esto lo vamos a leer ya, lo que sucede después de que Jeremías ora 10 días al Señor. Jeremías 42:9. Vamos a leer qué dice Jeremías. Y Jeremías les contestó y les dijo: así ha dicho Jehová Dios de Israel, al cual me enviasteis para presentar vuestros ruegos en su presencia. Y dice que ese es el versículo 9, ¿sí? Dice que ahí más adelante, o en esta versión voy a leerles, dice que ellos le pidieron a Jeremías que le preguntara al Señor. Y el versículo 10, si podemos verlo hasta el 12,
Dice, si os quedaréis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. Esta Reina Valera. Y el 11, no temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano. Y tendré de vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros, y os hará regresar a vuestra tierra. ¡Wow! O sea que cuando Jeremías les da esa respuesta, él les dice, no huyan, no teman al rey de Babilonia, yo les voy a proveer, yo les voy a dar lo que necesitan. ¿Cuántos de nosotros le hemos pedido a Dios que en medio de ese caos, en medio de esa prueba, ustedes tienen que tener una palabra que Dios les haya dado? Una palabra rema, que si Dios les ha dicho, no se muevan, no hagan esto, no hagan lo otro, tú aprendas a escuchar la voz de Dios. Amén. Más adelante vamos a ver qué pasa. Jeremías 42, 19. El versículo 19 dice, Jehová habló sobre vosotros. Nuevamente decía Jeremías, oh remanente de Judá, no vayáis a Egipto. Sabed ciertamente que os los aviso hoy. ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha advertido algo? Nos ha dicho, no haga esto, no haga lo otro. De alguna u otra manera, Dios siempre nos ha estado advirtiendo, nos ha estado avisando, como lo estaba haciendo en este momento a su pueblo. Vamos a ver entonces qué sucedió. Jeremías 43, del 1 al 7. Jeremías 43, del 1 al 7. ¿Listo? Dice, cuando Jeremías terminó de dar este mensaje del Señor su Dios a todo el pueblo, Azarías, hijo de Osaías, y Jonaán, hijo de Carea, y los demás hombres arrogantes, le dijeron a Jeremías, mentira, el Señor nuestro Dios no nos ha prohibido ir a Egipto. Barú, hijo de Neherías, te ha convencido para que digas esto, porque él quiere que nos quedemos aquí, para que los babilonios nos maten o nos lleven al desierto. Versículo 4. Entonces Jonaán, los demás líderes militares y todo el pueblo se negaron a obedecer la orden del Señor de permanecer en Judá. Jonaán y los otros líderes se llevaron con ellos a toda la gente que había regresado de los países vecinos a donde habían huido. En la multitud había hombres, mujeres y niños, las hijas del rey, todos los que Nabuzaradán, capitán de la guardia, había dejado con Gedalías. El profeta Jeremías y Barú también fueron incluidos. El pueblo rehusó obedecer la voz del Señor y se fue a Egipto hasta la ciudad de Tames. El Señor había hablado al pueblo. El Señor ya les había dado una indicación y era que no se fueran a Egipto. Jeremías ya les había dicho, no vayan a Egipto. Eso es lo que ha dicho el Señor, no vayan a Egipto. La razón por la que ellos querían huir a Egipto era porque tenían temor de lo que estaba pasando, porque el temor había invadido sus vidas, porque ellos se habían dejado guiar por el temor, y ese temor, ese mismo temor que los conducía a ese lugar, iba a ser lo que allí les iba a demostrar que realmente no iban a tomar la mejor decisión. El Señor les había dicho, confíen en mí, yo los protegeré, les proveeré si ustedes permanecen aquí. Pero ellos tomaron una decisión, no obedecieron. De hecho, culparon a Jeremías de ser un profeta falso. Se llevaron a Jeremías también. Se llevaron los hijos, dice ahí que estaban hombres, mujeres, niños. Si ves por qué tu decisión impacta a todos los de tu casa. Tu decisión impacta a generaciones. Babilonia, les decía Babilonia, de más adelante, Jeremías les empezó a recordar que allí en Egipto, Babilonia iba a llegar a ese lugar y los iba a derrocar. Por eso no podían ir a Egipto, porque a ese mismo lugar donde ellos habían corrido, ahí su enemigo más temible los iba a atacar. No huyas de esa prueba, no huyas de ese desierto, no busques atajos para salirte. Si tú estás pasando hoy una situación difícil, pregúntale a Dios
Primeramente, ¿qué quiere hacer Dios contigo en el medio de esa prueba? ¿Qué quiere mostrarte Dios? Pero obedece lo que Dios te está diciendo. No huyas por miedo, no huyas porque te han dicho cosas o porque has escuchado la voz que no es la voz de Dios. Finalmente, en Egipto, Babilonia estuvo allí en ese lugar también. Y Dios ha sido paciente con nosotros muchas veces. Él es un Dios misericordioso, lleno de amor, lento para la ira, pero Él nos está advirtiendo, de muchas otras maneras nos está diciendo lo que tenemos que hacer. Y no siendo suficiente con la decisión de este pueblo, resulta que a ellos se les ocurrió pensar algo también, y es que muchas veces a nosotros se nos ocurren cosas, y se nos ocurre decir, y se nos ocurre pensar, y ese es nuestros criterios, y esa es nuestra manera de ver, y por eso tomamos a veces decisiones de esa manera. Y resulta que ellos dijeron que todo lo que les estaba pasando era porque no habían vuelto a adorar a los dioses paganos. Imagínense ustedes, o sea, aparte de desobedecer, de que no fueran a Egipto, ellos creyeron que toda esta desgracia les había venido porque habían dejado de adorar a los dioses falsos. Otra mala decisión tomaron y decidieron, vamos a comenzar de nuevo. Jeremías, no creemos en tus palabras, ya sabemos por qué nos sobrevino todo esto. Es porque hemos dejado de adorar a los dioses del cielo. Imagínense ustedes, llegaron a pensar eso. Y en ese momento Jeremías como que ya no les ha pasado como cuando usted le insiste a alguien, pero como que ya esa persona está decidida a tomar una decisión, como que ya usted por más que le diga. Y Jeremías les dijo, adelante, sigan ustedes adelante. Dios ha terminado con ustedes. Terrible, ¿no? Jeremías ya como que vio que esa gente estaba más decidida a hacer las cosas por fuera de la voluntad de Dios, que les dijo, sigan adelante, adoren a sus ídolos. En otros términos, yo hubiera dicho hace muchos años, hagan lo que quieran, lo que se les dé la gana, ya, o sea, ya no hay más, la gente decide, tú tomas una decisión hoy, y eso, tú lo haces, tú eres el dueño de esa decisión. A veces suena muy espiritual, Dios es el dueño de mis decisiones, pero realmente no es así, tú eres el que toma decisiones. Pero a pesar de esas malas decisiones, iglesia, ¿cuántos de nosotros creemos que Dios es un Dios que nos llama de vuelta? Amén. A pesar de que tomemos malas decisiones todos los días, Dios nos llama de vuelta. Dios quiere que nosotros no andemos en oscuridad, porque esas malas decisiones nos llevan a andar en oscuridad. Pero hay una manera, y es ser guiado por la palabra de Dios. El Salmo 119:5 dice, oh, cuánto deseo que mis acciones o mis decisiones sean un vivo reflejo de tus decretos. Y el Salmo 119:11 dice, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Amén. Es la palabra de Dios la que tenemos que usar como ese manual de instrucción para tomar nuestras decisiones. Y vamos a ver ahorita más adelante qué nos está pidiendo Dios hoy. Pero antes quiero contarles que yo he tomado decisiones trascendentales, pero algo que he aprendido es que la disposición de nuestro corazón, escuchen esto, la disposición de tu corazón depende de esas decisiones que tú tomas a diario, de eso que tú decidiste hacer hoy, de esas decisiones a diario, lo cotidiano. Eso es lo que impacta tu corazón, eso es lo que determina cómo está tu corazón. Por eso tenemos que tomar decisiones así parezcan muy simples, pero esas decisiones simples te van a llevar a algo trascendental. Y yo tomé muchas decisiones que me llevaron a algo trascendental. Tomé decisiones como no volver a ir a bares, a discotecas. Tomé decisiones como empezar a leer la palabra de Dios. ¿Saben? Yo no conocía nada absolutamente,
pero empecé a enamorarme de la palabra, empecé a orar, fue una decisión que también tomé, de levantarme a orar todos los días, de empezar a dejar de ver cosas que no edificaban mi vida. Empecé a tomar decisiones en lo cotidiano, en lo cotidiano. ¿Qué decisión tienes que tomar hoy? ¿Qué tienes que dejar? ¿Qué tienes que soltar? Y muchas de esas decisiones pues fueron haciendo que Dios empezara a trabajar en mí. Y sabe, hasta que yo no tomé decisiones, no vi tampoco ese cambio. O sea, es tu decisión lo que te va a llevar a que Dios haga ese cambio en ti. Porque a veces estamos esperando que Dios haga su parte, pero no hemos hecho la nuestra. Y en estos días yo pensaba, bueno, y sabemos que Dios ha iniciado con todos nosotros un proceso, y dice la palabra de Dios que lo que Él empezó, lo terminará. Y acuérdense lo que decía 1 Tesalonicenses, que Él está interesado en nuestra santificación. Y resulta que estos días yo estaba en partido de voleibol, porque mi hijo juega voleibol. Entonces yo estaba súper emocionada, tuve la oportunidad de ir a verlo, y en ese partido pues, eso es, yo creo que más que los de Colombia, más que el partido del mundial, me quita el aire ese partido, de ver a mi hijo ahí jugar. Y pues son partidos donde pues hay barra, y yo estaba ese día súper emocionada, el partido estaba muy reñido, un otro equipo muy bueno, era el equipo del lugar donde estábamos, el anfitrión, y bueno, había mucha barra, había muchos gritos, yo quería conseguirme como un palo, yo no llevé el tambor, o sea, no para pegarle a nadie, ¿no? Sino para pegarle ahí a unas varias que había ahí, y yo quería pues hacer bulla, y resulta que en ese momento el partido pues estaba a pocos minutos de acabarse y estábamos muy empatados, o sea, por 3 puntos estábamos. Eso era mejor dicho, de vida o muerte. Y en ese momento pues el árbitro, era una mujer, nos pitó dos faltas a favor del otro equipo, y pues finalmente perdimos, y bueno, y los chicos pues todos son unos adolescentes, los amo, ver cómo todos, cada uno tan diferente, y en ese momento pues bueno, ya, pues uno le da, pues quién quiere perder, ¿no? Entonces bueno, ya yo me fui alejando así como para encontrarme con mi hijo, y cuando yo me iba alejando se me ocurrió decir algo, y entonces yo dije, perdimos porque se nos robaron. Grité así durito, porque se nos robaron 2 puntos, para que el árbitro escuchara. Y pues obviamente que ahí en ese momento como que, yo me saqué lo que tenía, como esa rabia. Pero ahí luego el Espíritu Santo me habló, y el Señor me dijo, Julie, si tú vas a hablar, la próxima vez que tú hables, vas a decir cosas para bien. Si no tienes nada bueno que decir, no lo vas a decir. Y yo, menos mal. Bueno, al otro día estuve en ese tiempo de oración, tiempo con Dios, y nuevamente el Señor me recordó esto, le pedí perdón al Señor, y me comprometí a no volver a hacer este tipo de cosas, a no hablar palabras ásperas, y que de mi boca no saliera ninguna de estas palabras. Perdóname, Señor, le dije, perdóname, Señor, te prometo que no voy a volver a decirle nada, pero por favor que mi hijo gane los otros partidos, que mi hijo no pierda. No, pues sí le pedí perdón. Yo sé que el Señor conoce nuestros corazones, y debemos aprender a ir todos los días a Él y pedirle que nos ayude. Quizás yo pensé que ya esas cosas, o digamos que ya Dios había tratado conmigo en esa parte de otras maneras, y no me vi como en un momento así, ¿no? Pero miren, Dios sigue trabajando en nosotros, y es tan importante que nosotros podamos estar en esa comunicación con Dios permanente, reconocer todos los días que cometemos errores, que estamos siendo también probados, porque en ese momento siento que Dios me probó. Bueno, a ver, y yo no pasé la prueba. Pero de aquí en adelante, iglesia, tienes que preguntarle a Dios cada vez que tú vayas a hacer algo,
para que tú tomes decisiones sabias. ¿Qué te está pidiendo Dios hoy? Listo, para que anotemos. Vamos a anotar ahí en nuestras agendas. Yo creo que cuando ustedes salgan de acá y yo sé que ustedes, Dios les habla de muchas formas, pero que no vayan a decir como, ay, qué tan linda la prédica, sino que usted diga, mire, yo anoté esto y yo voy a poner esto en práctica. ¿Listo? La primera, ¿qué te está pidiendo Dios hoy? Primero, reconocer mi condición de pecadora. ¿Listo? Reconocer mi condición de pecadora. Y es que todos los días tenemos que tener esa actitud, ¿no? Ese sentir, reconocer que cometemos errores. Obviamente que no es como que, ay, el que reza empata, y entonces no. Recuerden que un arrepentimiento trae un cambio, un verdadero arrepentimiento. Entonces, ¿qué nos dice Romanos 3:23? Romanos dice 3:23. ¿Sí? Romanos 3:23. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. ¿Ya? Y eso tenemos que tenerlo claro, ¿no? Y la segunda, recibir el perdón de Dios y recibir su regalo. Esa es una decisión. ¿Sabe? Mucha gente que no sabe que Dios le ha dado un regalo y que es el mejor regalo de su vida. Entonces vamos a recibir el perdón de Dios. Dice Efesios 2, del 8 al 9. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. Tercera decisión que tenemos que tomar, tercera decisión, llenar nuestra mente con la palabra de Dios. ¿Qué dice Romanos 12:2? No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios, ¿qué? Los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de ¿qué? De pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Sí ven por qué es tan importante llenar nuestra mente con la palabra de Dios? Porque cuando usted toma decisiones, y si usted su mente la tiene llena de las noticias del Facebook, del Instagram, si usted su mente la tiene llena del chisme, de la habladuría, pues usted va a tomar decisiones basado en eso. Y por eso es que tenemos que llenar nuestra mente con la palabra de Dios, para que no imitemos las costumbres del mundo, sino que seamos transformados en personas nuevas al cambiar nuestra manera de pensar. 4. Vamos a pedir la guía del Espíritu Santo antes de tomar decisiones. Y es que el Espíritu Santo, ¿saben qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el que nos recuerda eso que hemos leído, esa palabra que hemos guardado ahí en nuestra mente, cuando tenemos que tomar decisiones, ahí en el partido. Caso mío, cuando yo estaba a punto de decirle a esa señora lo que le dije, el Espíritu Santo también, yo sabía obviamente que pues uno toma la decisión de hacer las cosas en la carne, ¿no? Y así lo hice yo. Pero claramente yo sé lo que dice la palabra de Dios acerca de no hablar cosas ásperas, refrenar tu lengua, bueno, muchas cosas que he leído y que de pronto no me sé el versículo, pero sí el Espíritu Santo es el que nos recuerda. ¿Qué dice Santiago 1:5? Dice, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla. Qué bonito es pedirle uno a su papá sin que le diga, no me pida eso, sino que Dios quiere que nosotros le pidamos sabiduría. Señor, dime qué tengo que hacer. Hace días hablaba con unas personas y ellos decían como que bueno, pero es que hay unas decisiones que uno como que, pues uno no están en la Biblia, supongamos, que no le vamos a pedir a Dios cosas que ya sabemos que Dios lo dice en su palabra, sino cosas como que, Señor, ¿será que dejo ir al chino a la fiesta? Pues ahí es donde uno empieza como, Señor, ¿será que esta es la idónea de mi hijo? Bueno, estoy diciendo las preguntas que yo le hago. Pero bueno, ustedes le pueden hacer cosas, decir, preguntarle cosas a su papá, y muchas veces es el Espíritu Santo. Pero ahí es otra predica. Pero vamos a aprender a escuchar la voz de Dios, porque si hay maneras para confirmar eso, ¿no?
porque uno dice, bueno, pero hay que, ¿y será que sí, será que no? Entonces vamos a aprender a pedirle al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da paz en una decisión, cuando tomemos una decisión. Si hoy tú estás aquí es porque el Espíritu Santo te dio paz, porque tú no podrías estar en un lugar donde tú estás, ay no, yo qué hago acá sentado, ay no, voy a tomar sancocho. No lo olvides. Bueno, el quinto, decidir amar y hacer el bien. ¿Listo? Vamos a decidir todos los días amar y hacer el bien. Este versículo Gálatas 6:9 nunca se me olvida. Y yo a veces siempre cuando a veces me han preguntado o Dios me ha dado la oportunidad de hablar con los jóvenes, yo les digo, Gálatas 6:9, no te canses de hacer el bien, porque en su momento cosecharás y no te das por vencido. No dejemos de hacer el bien, así nos paguen con mal, así recibamos muchas cosas feas de las personas, no nos cansemos de amar y hacer el bien. Dice Efesios 5:2, así que no nos cansemos de hacer el bien. No. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo ¿de quién? De Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Entonces que nuestro mayor ejemplo sea Jesús, no otras cosas, sino lo que Jesús hizo. Ese es nuestro mayor modelo. El 6, hablar la verdad. Ese es el que me aplica a mí. Hablar la verdad. Y dice Efesios 4:29, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, al fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Oigan, ¿no les parece súper chévere que alguien diga, oiga, qué bonito es hablar con esa persona? O que ustedes vean una situación de pronto de pelea, discusión, y que ustedes vean la única que se quedó callada, o la única que no dijo nada de eso. Y es que nuestras palabras deben ser útiles, ¿sí? Deben ser palabras de una misma fuente, no sale agua salada ni agua dulce, dice la palabra de Dios. O sea que nuestras palabras tienen que ser para edificar, no para destruir. ¿Será que yo edifiqué al árbitro? Obvio, pues yo sí, de pronto ella pues no conoce a Dios, de pronto en el sentido que lo que yo mostré ahí obviamente no fue para nada un testimonio, y hubiera sido una oportunidad, no sé, para ir a bendecirla. Gracias por hacernos perder. Entonces vamos a emplear un lenguaje para edificar, ¿no? Esto es cada uno, ¿no? Y esto no se trata de juzgar ni sentirnos nunca juzgados, porque el diablo es el que hace eso, y nosotros tenemos que trabajar en nuestra reactividad, porque yo tuve tiempo ahí, o sea, yo caminé, yo di pasos, y cuando yo me acercaba más allá a ella, pues ahí fue cuando yo tomé la decisión. Entonces, 6, hablar la verdad de la palabra de Dios. Tener una actitud, el 7, tener una actitud positiva. Ay, esta es una decisión que tenemos que tomar todos los días. Saben, yo a veces como que en la mañana el corre, que esto, que lo otro, pero yo me acuerdo de que mi actitud tiene que ser positiva. O sea, yo no puedo, si yo me dejo vencer por esto, o sea, si empiezo a hacer mala jeta, mala cara, o si empiezo a hacer cosas, pues, ¿qué va a pasar? O sea, depende de mí, y es tener una buena actitud. Dice Filipenses 4:8. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar, decía Pablo, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. En otra versión dice pensar, ¿no? Pensar todo lo bueno, todo lo justo, todo lo digno de alabanza. Entonces cuando usted ya ve como que están ahí como peleando, como que algo, usted tiene la oportunidad de tener una buena actitud, de ser ese embajador de paz, de unión, y también siempre pensar, ay, es que esto lo hizo porque, mejor dicho, yo le caigo. Pensar en qué, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo digno de alabanza. Y la última, vivir una vida de perdón. Esa va a ser una decisión de todos los días, todos los días, todos los días. Nosotros tenemos que perdonar. Recuerden que les dije que la mayor parte de las decisiones las tomamos con el subconsciente.
pues si usted no ha perdonado y en su subconsciente hay un poco de cosas, ¿sí? La falta de un papá, una herida que usted no sanó, entonces usted toma decisiones basadas en eso. Toma decisiones basadas en eso. Por eso tenemos que vivir una vida de perdón. ¿Qué dice Mateo 6, 14 al 15? Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Y el versículo 15, pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Una condición: Dios te perdona si tú perdonas. Si tú perdonas todos los días, tú vas a liberar a esa persona. No solo la vas a liberar, sino también vas a ser libre tú. Entonces todos los días tenemos que perdonar. Todos los días debemos perdonar, porque es algo que Dios nos está diciendo: si tú no perdonas, yo tampoco te perdono. Entonces tenemos que tener esa vida de perdón. Esa es una de las decisiones. Así no se lo merezca al otro. Así usted está esperando que el otro venga y le diga o cambie, hágalo. Siempre la oportunidad que Dios le dé, úsela para pedir perdón, para llamar a esa persona, para hacer lo que Dios te está pidiendo, y es perdonar, vivir una vida de perdón. Eso es de valientes. A mí me tocó alguna vez, a mi esposo lo perdono todos los días, vivir una situación donde tuve que perdonar a una persona que me hizo mucho daño. Haga de cuenta como una penina. Ustedes que han leído mucho la Biblia. Y entonces yo tuve que perdonar a esa persona, y una persona que me ha hecho mucho daño, y yo decirle como: oye, perdóname, porque en algún momento, ¿recuerdan lo que me pasaba, la reactividad? Pues yo le dije cosas a esa persona, es una mujer. Y entonces ella, pues cuando ya después yo, ay Señor, el Espíritu Santo me dijo: no sea bruta, ¿cómo va a hacer eso? Entonces yo le pedí perdón a ella, y luego pues ella me contestó como: a mí no me importa su perdón, ¿qué le pasa? Y pues en esos momentos uno diría como que: uy, no, qué humillación, ¿sí? Pero aún así te parezca de esa manera, recuerda que tú siempre lo que haces lo haces para Dios, y Dios nunca te va a dejar en vergüenza. Dios nunca te va a dejar que eso sea una humillación para ti. Por eso perdonar es de valientes. O sea, no todo el que toma esa decisión. O sea, perdona, así no se lo merezca. Porque nosotros, ¿qué merecíamos? Nada, y Dios nos perdonó. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Amén. Bueno, entonces vamos a levantarnos y vamos a orar. Y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra que Él nos ha dado para este día. Tomar decisiones importantes, decisiones trascendentales. Amén. Vamos a orar por este tiempo. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, Señor. Gracias, Señor, porque tú tomaste la mejor decisión, Señor, y fue enviar a tu Hijo Jesús para que nosotros hoy fuéramos libres del pecado, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque tú no nos dejaste ahí en ese lugar de pecado, de perdición, de despropósito, sino que tú nos levantaste y nos diste la mano, Señor. Gracias. Gracias, porque esa es la decisión más grande, Señor, que hoy podemos disfrutar nosotros, Señor. Pero también, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú hiciste que nosotros hoy aceptáramos, Señor, ese regalo, y por eso estamos hoy aquí, Señor. Y hoy oro, Señor, por este remanente tuyo, Señor. Y yo te doy gracias, Dios. Gracias por esos corazones dispuestos, Señor. Gracias porque tú los has traído aquí con cuerdas de amor, Señor. Gracias porque tú no ves, Señor, nuestros pecados, sino tu palabra dice que tú los echaste al fondo del mar. Y hoy te damos gracias, Señor, porque hoy estamos aquí buscando, Señor, buscando que tú, Señor, trabajes en nosotros, Señor. Por eso hoy te pedimos perdón, quizás por esas decisiones, y dile: Señor, perdóname porque he tomado malas decisiones, Señor. Hoy reconozco, Señor, que he sido guiado por lo que el mundo dice, que he sido guiado, Señor, por lo que las noticias dicen, que he sido guiado por quizás por mi naturaleza pecaminosa, por mis deseos, por mis expectativas, Señor. Pero hoy yo te pido, Espíritu Santo, que de aquí en adelante seas tú guiando nuestras decisiones, que seas tú guiándonos a tomar
las mejores decisiones, Señor. Decisiones sabias, Señor, que no seamos reactivos, los que son usados por Satanás, sino que hoy, en el nombre de Jesús, atamos y encadenamos y echamos fuera todo espíritu de mentira, de engaño, de pelea, de chisme, de apatía, de tibieza espiritual. Hoy lo reprendemos en el nombre de Jesús. Hoy todo lo que quiere tapar nuestros oídos, todo lo que no nos permite ver, todo lo que quiere ponernos un obstáculo para no avanzar, para no madurar, hoy en el nombre de Jesús lo reprendemos. Ahora mismo proclamamos tu palabra en este lugar, proclamamos tu verdad y que sea tu palabra sellada en nuestros corazones para no pecar contra ti. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.